Bueno, muchachos, teníamos pendiente entonces una partecita de parámetros tróficos. Vamos a mirar esto entonces. Los parámetros tróficos se usan para estudiar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Mirar cómo funcionan los ecosistemas, qué tan rentables son, podría decirse. Puede referirse a cada nivel trófico o al ecosistema completo. Los más usados son la biomasa, la producción, la productividad, la tasa de renovación, el tiempo de renovación y la eficiencia ecológica. Empecemos entonces con la biomasa. La biomasa es la cantidad de materia orgánica que compone un ser vivo, o puede ser una población, o puede ser un nivel trófico, o puede ser una biocenosis. Se expresa de dos formas: peso seco de materia orgánica por unidad de superficie o por unidad de volumen. En este caso las unidades podrían ser kilogramos por metro cuadrado, toneladas por hectárea, o puede darse en unidades de volumen como por ejemplo kilogramos por litro, podría ser por metro cúbico, perdón. Y la otra forma de expresarse ya no es en materia, no es la materia orgánica, sino la energía por unidad de superficie o por unidad de volumen. Y las unidades serían kilojoules por metro cuadrado, kilocalorías por metro cuadrado, gramos de carbono por litro, este estaría en unidad de volumen. Esas serían entonces las unidades y las formas de expresar la biomasa. Miremos acá el gráfico para aclarar un poco el concepto de biomasa. Entonces, biomasa es la cantidad de materia orgánica que compone un ser vivo. Miremos, por ejemplo, aquí este árbol. Este árbol tiene hojas, tiene madera, tiene tronco, ¿cierto? Tiene unas raíces acá en la parte de abajo, y todo eso es su biomasa. Es toda la materia que compone a este ser vivo. Si estamos hablando de todos estos, estamos hablando de una población de pinos, en este caso, entonces sería toda la biomasa que tiene la población de pinos. Y esa biomasa se puede utilizar, entonces como esa biomasa se produjo porque estos árboles, desde que estaban pequeñitos, empezaron a hacer fotosíntesis, a captar la energía del sol e incluirla o meterla en las moléculas de glucosa y hacer esa transformación para formar celulosa. Se puede obtener nuevamente esa energía que ellas colocaron mediante la fotosíntesis en esa materia orgánica, en la biomasa. Entonces, se corta la madera, se aprovecha, se transforma, se quema por combustión, ¿cierto? Y vuelve y se libera la energía en forma de calor. La energía que tenemos almacenada como energía química se vuelve a almacenar en forma de calor. Existen tres tipos de biomasa: la biomasa primaria, la secundaria y la residual. La biomasa primaria es la producida por los productores, por todas las plantas, por las algas, por las cianobacterias, las bacterias que hacen fotosíntesis, los protistas que hacen fotosíntesis, entonces por estos eslabones de la cadena. La biomasa secundaria es la producida por los consumidores, es decir, por los animales, ¿cierto? Consumidores primarios, consumidores secundarios y los descomponedores. Y la biomasa residual es la producida por nosotros, por los humanos. Puede ser de origen primario, como el acerrín o la paja; puede ser de origen secundario, como por ejemplo el estiércol o los residuos alimenticios. Vamos entonces a trabajar el siguiente parámetro, que es la producción. La producción, si el anterior, la biomasa, era el incremento de materia orgánica, era la materia orgánica por unidad de superficie o por unidad de volumen. En este caso es esa biomasa, pero por unidad de tiempo. Entonces, incremento de biomasa por unidad de tiempo, de un ser vivo, de una población, de un nivel trófico, una biocinesis. Entonces, se expresa ya no kilogramos por metro cuadrado como la biomasa, sino kilogramos por metro cuadrado por año. Kilojoules, si estamos hablando de energía, por metro cuadrado por año. Kilocalorías por metro cuadrado por año. Gramos de carbono por litro por año. Esto que tenemos acá es el mapa mundial de la producción primaria para la superficie terrestre, y pues es tomado de la ecología de Smith. Entonces, los sitios que son más claritos son los que tienen una menor producción de biomasa, menor de 100 gramos por metro cuadrado por año. Y a medida que tienden a ser más verde oscuro, van a tener una mayor producción de biomasa. Este de acá tiene
más de 2000 gramos por metro cuadrado por año. Entonces, si vemos estas zonas de acá, esto que es un desierto verde, es un desierto frío, esto acá que es un desierto frío, esto que es un desierto cálido, que es el del Sahara, esto que es un desierto cálido, que es el de Australia, ¿cierto? Esos desiertos son los ecosistemas que tienen una menor producción. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay árboles, entonces si no hay plantas, si no hay organismos fotosintéticos, no va a haber producción. Y si ya nos vamos a mirar los sitios que son un poco más verdes, pues tienen una mayor producción pues anual. Si miramos Colombia, Colombia está pues en un colorcito un poco más, en esta zona, en esta parte de acá pues más oscuro, y en esta parte de acá es un verde como claro. Entonces podemos pensar que en Colombia hay una producción mucho más alta en comparación con los desiertos a los que me acabo de referir. Ahora, miremos esta diapositiva. Esta imagen de acá es tomada de la ecología de Odum y nos expresa la distribución mundial de la producción primaria al igual que la imagen anterior, pero pues ya en un gráfico, ¿cierto? Entonces tenemos que los desiertos tienen una producción de menos de 0,5 miles de calorías por metro cuadrado por año, que es mucho menor, por ejemplo, que esta zona de acá, que son bosques húmedos que tienen una producción de 3 a 10 miles de calorías por metro cuadrado por año. Pero entonces si miramos, por ejemplo, esta zona de acá, que son los mares profundos, en esta zona realmente, pues la producción es muy baja. Los ecosistemas menos productivos, como ya habíamos hablado, son los desiertos y las zonas centrales de los océanos. ¿Por qué las zonas centrales de los océanos? Porque a esas zonas ya no llega la luz. La luz llega hasta una franja. Esas ondas de luz van ingresando en el agua de los océanos y llegan hasta un límite determinado. Las profundidades de los océanos son supremamente oscuras, allá no hay luz. Entonces, si no hay luz, pues no hay capacidad, no se puede hacer fotosíntesis. Por lo tanto, la producción va a ser nula o muy, muy, muy bajita. Los ecosistemas que tienen una mayor producción son los arrecifes de coral, los estuarios, las zonas costeras, los bosques ecuatoriales, las zonas húmedas de los continentes, y eso lo verificamos acá, miren. Bosques húmedos, una producción de 3 a 10. Esta franja de aquí, que son estuarios, manantiales, arrecifes de coral, tienen una producción entre 10 y 25, la más alta de todas. Entonces, por eso, en estos ecosistemas en los que hay un paso entre un ecosistema terrestre y un ecosistema marino. Entonces, esa franja donde hay ese intercambio de los dos, ese paso entre los dos ecosistemas es supremamente productivo. Así como los estuarios, pues los manglares, que son unos ecosistemas también en los que pasamos de un ecosistema terrestre a un ecosistema marino, son supremamente productivos. La producción se divide en producción primaria y producción secundaria. La producción primaria es la energía capturada por los productores por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de biomasa que acumulan los productores, las plantas, por unidad de tiempo. Se divide en producción primaria bruta, PPB, y producción primaria neta. La producción primaria bruta es el incremento de biomasa el incremento de biomasa de los productores de esas plantas, es decir, las nuevas hojas, las nuevas raíces, las flores, todo el incremento de biomasa de los productores. La neta es ese incremento, pero quitándole los gastos energéticos, quitándole la respiración, porque como ya vimos, la respiración consume gran parte de la energía que aprovechan los diferentes, que llega a los diferentes niveles tróficos. Entonces, la producción primaria neta sería igual a la producción primaria bruta menos los gastos respiratorios, menos la respiración. En el caso de la producción secundaria, es la energía capturada por el resto de los niveles tróficos por unidad de tiempo, o la biomasa, o la cantidad de biomasa que aumenta
en los demás niveles tróficos, en los consumidores de primer orden, consumidores de segundo orden, en los descomponedores, en una unidad de tiempo determinada. Se divide también en bruta, producción secundaria bruta, y neta, producción secundaria neta. La producción secundaria bruta pues era todo el aumento de peso, el aumento en biomasa de los consumidores por unidad de tiempo determinada. En el caso de los herbívoros, la proporción asimilada, la proporción no asimilada puede representar el 90%. El resto es expulsada en forma de excrementos. En el caso de los consumidores carnívoros, ellos son mucho más eficientes y su eficiencia puede llegar al 75%, aunque el valor promedio oscila entre un 30 y un 40% de biomasa aprovechable, es decir, de que lo que consumen del nivel trófico anterior lo asimilen. La producción secundaria neta será entonces la producción secundaria bruta menos los gastos respiratorios, es decir, la cantidad de energía o de biomasa que consumen estos consumidores de primer, de segundo orden, quitándole los gastos respiratorios. Por aquí está, consumido por los gastos respiratorios. Ya habiendo visto que era la producción primaria, ¿cierto? Que es la producción de los productores de los organismos fotosintéticos, y la producción secundaria, que es la producción de los consumidores, sean primarios, secundarios o descomponedores, vamos a ver la producción del ecosistema. Producción bruta del ecosistema y producción neta del ecosistema. La producción bruta del ecosistema pues será la sumatoria de la producción primaria bruta, ¿cierto? Más la producción secundaria bruta, es decir, lo de los productores, el aumento de biomasa de los productores por unidad de tiempo, más el aumento de biomasa de los consumidores por unidad de tiempo. Eso quiere decir que es la cantidad total de energía capturada por unidad de superficie o volumen en una unidad de tiempo, en un tiempo determinado. ¿Qué tanta biomasa aumenta en un año, por ejemplo, en un ecosistema? Esa sería la producción bruta del ecosistema. Y la producción neta del ecosistema entonces será la sumatoria de la producción primaria neta más la producción secundaria neta del ecosistema. O también podríamos decir que la producción neta del ecosistema es la producción bruta, ¿cierto? Esta de acá menos los costos respiratorios, menos lo que consumen tanto productores como consumidores por respiración. Es decir, el incremento de biomasa que ha tenido lugar en un ecosistema en un determinado tiempo debido a la fotosíntesis después de restarle todo lo consumido por la respiración de todos los niveles tróficos. En cuanto a la producción primaria, hay unos factores limitantes que agilizan o que hacen más lenta esa producción primaria, que hace que sea más eficiente, más o menos eficiente. Entonces vamos a mirar cuáles son esos factores. Son los factores que influyen en la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis es la directamente responsable de esa producción primaria. Entonces, los factores que influyen en la fotosíntesis, que ustedes ya los miraron en fisiología vegetal, son los que directamente van a incidir en la producción, como la concentración de CO2, como la concentración de oxígeno, como la disponibilidad de agua. Si no hay agua, pues obviamente el proceso fotosintético no se va a dar, como la temperatura, porque a medida que si va aumentando la temperatura hay una mayor eficiencia, pero si ya la temperatura llega a unos límites en los que las plantas no pueden resistir esas temperaturas, cierran los estomas y el proceso se detiene completamente. Como el fotoperiodo de la luz, como el fotoperiodo o el periodo de la luz, ¿cierto? La intensidad lumínica, la longitud de onda de la luz. Sabemos que hay unas longitudes que son mucho más eficientes para el proceso fotosintético que otras, entonces esto también influye, también tiene una incidencia en esa producción primaria. Bueno, miremos esto. Vamos a comparar dos ecosistemas diferentes, vamos a comparar cómo se mide la energía en dos ecosistemas diferentes. Entonces dice acá,
En la siguiente tabla aparecen datos de la producción de dos ecosistemas, un campo de cultivo, ¿cierto? Baja diversidad específica y alto estrés, y un bosque ecuatorial, alta diversidad específica, bajo estrés. Compárelos y justifique las diferencias. Yo les voy a explicar qué es lo que pasa aquí. Si quieren, detengan el video, miran, analizan y luego me escuchan. Entonces, tenemos acá que la producción está medida pues en kilocalorías por metro cuadrado por año, en los dos, ¿no? Obviamente para poder comparar. Tenemos por acá la producción primaria bruta, la respiración de los autótrofos, la producción primaria neta, que sería la producción primaria bruta menos la respiración de autótrofos, ¿cierto? RH, que es la respiración del resto de niveles tróficos, es decir, que es la respiración de heterótrofos, y PNE, que es la producción neta del ecosistema. Entonces, vamos a empezar a mirar. Si miramos entonces la producción primaria bruta, nos vamos a dar cuenta que el bosque ecuatorial tiene una producción primaria supremamente alta en comparación con el campo de cultivo. ¿Por qué? Pues porque acá hay mayor biomasa que en el campo de cultivo. En todas partes por donde usted mire hay o una planta o un animal. En el caso de la producción primaria bruta, entonces estaríamos hablando de plantas, ¿cierto? Por todos lados hay plantas, está llenito de plantas, por lo tanto, la producción primaria bruta es muy alta. Pero si nos referimos ya a la respiración de los autótrofos, de los organismos autótrofos, es decir, de las plantas, nos vamos a dar cuenta que la respiración de autótrofos en el bosque ecuatorial es muy alta. Entonces, estos 100 menos 71,1 me daría 28,8. Vamos en 28,8 la producción neta del ecosistema, que era producción primaria bruta menos respiración de autótrofos. Por este lado, producción primaria bruta menos respiración de autótrofos, que es mucho más baja, ¿cierto? Porque hay menos plantas en el mismo espacio. Esto nos da 34, ¿cierto? Entonces, si comparamos las kilocalorías que tengo por metro cuadrado por año, son en este momento mayores en el campo de cultivo. Miramos el siguiente parámetro, respiración de heterótrofos. ¿Por qué piensan ustedes que hay mucha mayor respiración aquí que acá? Simple, ¿cierto? En un bosque ecuatorial, ¿cierto? Pues obviamente, además de muchas plantas, hay muchos animales en todos los estratos del bosque. En cambio, en un campo de cultivo lo que se trata es que hayan una mínima cantidad de animales. Escasamente pues habrán insectos o algunos animales pequeños, pero no hay tanta diversidad como en el bosque ecuatorial. Por lo tanto, como hay menos organismos, pues hay menos respiración de heterótrofos. Cuando hablamos de la producción neta del ecosistema, entonces, que está definida como producción neta, producción primaria neta menos la respiración de los heterótrofos, la respiración de los animales, porque en este caso estamos midiendo es la producción en cuanto pues a la biomasa que se va a producir al final, ¿cierto? Entonces, si restamos a este 34, 1,8 nos da 3,2, 32,2. Si restamos a este 28,8 de la respiración de heterótrofos, nos da 0. Por lo tanto, el bosque ecuatorial tiene, a pesar de tener una mayor biomasa, ¿cierto? Que el campo de cultivo, tiene una producción neta de 0 en comparación con el campo de cultivo. ¿Por qué? Pues porque acá lo que se busca es reducir al mínimo el gasto energético para que al final yo pueda obtener una cosecha. Vamos ahora al siguiente parámetro, la productividad. Entonces, la productividad es la relación entre la producción que la acabamos de ver y la biomasa, que fue el primer parámetro que miramos. Es decir, que estamos hablando de la rentabilidad del ecosistema. ¿Qué tanto queda? ¿Sí? Cuando yo resto, cuando yo divido, ¿cuánto me queda cuando yo divido la producción del ecosistema sobre pues, la biomasa o el aumento en la materia orgánica que se ha generado en el ecosistema? Entonces, esa productividad está dividida en productividad bruta y productividad neta.
La productividad bruta pues será la producción bruta del ecosistema sobre la biomasa y la productividad neta sería la producción neta del ecosistema sobre la biomasa. Esto es la misma tasa de renovación, ¿sí? Y esa tasa de renovación varía entre 0 y 1 e indica la producción de nueva biomasa en cada nivel trófico en relación con la existente. La tasa de renovación es en muchos casos un mejor parámetro que la producción neta para valorar el flujo de energía en un ecosistema. Estamos hablando que la tasa de renovación es la productividad neta del ecosistema, ¿cierto? Entonces la productividad neta es un mejor parámetro que la producción neta para valorar el flujo de energía en el ecosistema. Por ejemplo, en el caso del plancton, el plancton tiene una producción menor que los vegetales terrestres. ¿Por qué? Pues porque son de menor tamaño, ¿cierto? Sin embargo, tienen una mayor productividad porque su tasa de reproducción es muy alta y se renuevan muy rápidamente. Entonces, a pesar de que su producción es menor, en comparación con los vegetales, su productividad es mayor. Cuando se empieza a colonizar un territorio, la productividad es muy alta, pero a medida que el territorio se va colonizando y se alcanza una estabilidad en la biomasa, la biomasa alcanza un valor máximo y su productividad es mínima. Entonces, lo que miramos en el caso del ecosistema de bosque, como tiene muchísima biomasa, pero la energía que ingresa en el ecosistema se gasta para mantener toda esa biomasa y se va en los costos respiratorios, entonces esa productividad va decreciendo y va decreciendo y va decreciendo a medida que el ecosistema se vuelve más estable. Miremos acá. Tenemos unos ejemplos acá de un bosque, ¿cierto? Por acá tenemos un cultivo y por acá tenemos pastizales. Entonces, en el caso del bosque, que posee una gran biomasa, pero la producción se emplea para reponer esa biomasa que se está gastando constantemente y para la respiración, que era lo que les estaba diciendo hace un momento. Entonces, por eso la tasa de renovación del bosque es igual a 0, lo que miramos en el cuadro. Entonces, si se cae un árbol, pues se gasta toda la energía que está entrando al ecosistema, pues se va a gastar en reponer ese árbol que se cayó dentro del bosque porque se cayó, se murió de viejo por alguna cosa. Y también en los gastos respiratorios, porque como hay tantos individuos, tantos animales y tantas plantas, pues obviamente la energía que está ingresando en el ecosistema por el proceso fotosintético, pues se va a gastar en los costos respiratorios. En el caso del cultivo, la cosa es muy diferente. Entonces, la tasa de renovación es igual a 1. Recordemos que la tasa de renovación iba de 0 a 1, ¿cierto? 0 era que no había renovación, como en el caso del bosque, y 1 es que la renovación es muy rápida. Entonces, en el caso del cultivo, como solamente tenemos las planticas pues que estamos cultivando, todo este espacio que está entre planta y planta está vacío. Ahí no hay, digamos que otras plantas que estén ocupando territorio y que estén generando costos energéticos. Se disminuye al máximo la cantidad de animales, entonces se disminuyen los costos respiratorios. Por eso es que la tasa de renovación pues es igual a 1 y por eso es que la productividad en un cultivo pues es mucho más alta. Lo que se busca es que esa productividad sea mucho más alta porque lo que le interesa a la persona que está cultivando es que pueda sacar provecho de un cultivo, si no pues no lo haría. Y en el caso de los pastizales varía entre 0 y 1, no podemos decir exactamente está el valor, sino que varía entre 0 y 1 dependiendo de qué haya, ¿cierto? Si son sistemas, si solamente son pastizales, si son sistemas silvopastoriles, en fin. Entonces, esto que está aquí, pues a modo de conclusión, ¿cierto? Un ecosistema estable y muy organizado tiene una gran cantidad de biomasa y una gran biodiversidad, pero su productividad es baja y disminuye el flujo de energía. Entra mucha energía, porque hay muchas, pues hay, como está lleno de plantas, pues ahí entra mucha energía porque las plantas están captando muchísima energía, muchísimos fotones, pero esa energía que ingresa se gasta manteniendo la gran cantidad de biomasa que hay en ese ecosistema tanto plantas como animales.
Y la selva tropical, pues es un muy buen ejemplo de esto que estamos hablando, ¿no? Tiene una producción muy alta, pero una productividad cercana a cero. En cambio, en las explotaciones agrícolas, el ser humano extrae del ecosistema gran parte o la totalidad de la biomasa final de la temporada. Entonces, como les decía hace un momento, en un cultivo lo que busca el productor pues es obviamente extraer la biomasa, aprovechar esa biomasa y que no hayan costos energéticos. Al extraer la biomasa entonces se disminuyen los gastos por respiración y, y hay un aumento de la productividad. Sin embargo, en los cultivos hay un inconveniente y es que como se está sacando nutrientes del suelo, pues esos nutrientes, ese material que se está sacando del suelo, pues tiene que regresarse para que vuelva a dar frutos el siguiente cultivo que se coloque en esa zona. Vamos ahora entonces con el siguiente parámetro, que es el tiempo de renovación. El tiempo de renovación es el tiempo que tarda un nivel trófico o un ecosistema completo en renovar su biomasa. Este tiempo de renovación es la relación inversa de la productividad. Productividad era producción neta, ¿cierto? Producción neta sobre biomasa. El tiempo de renovación es la biomasa sobre la producción neta. Entonces, este tiempo de renovación mide el tiempo de permanencia de los elementos químicos dentro de las estructuras biológicas del ecosistema. Para eso nos sirve ese tiempo de renovación. Los productores entonces presentan, digamos que dos estrategias en relación a su tiempo de renovación: especies rápidas y especies lentas. Las especies rápidas son pequeñitas, son así chiquiticas, ¿cierto? Estos son organismos muy pequeñitos, de estructura y morfología simple, con una tasa de reproducción supremamente alta, como el fitoplancton. Entonces acá tenemos una fotografía de fitoplancton y acá pues una imagen que nos muestra más o menos cómo son. Y las especies lentas, que son especies de gran tamaño, de estructura, que tienen una estructura y una morfología mucho más compleja y que tienen una tasa de reproducción muy baja, ¿cierto? Por ejemplo, un bosque de pinos como el que miramos acá. Entonces son esos dos tipos de estrategias en relación al tiempo de renovación. Estas, por lo tanto, entonces se renuevan supremamente rápido y estas de acá se renuevan, digamos que en un tiempo de una forma mucho más lenta. Pero entonces en los ecosistemas suelen estar presentes ambos tipos para asegurar un aporte energético suficiente al ecosistema. Entonces, por ejemplo, en un lago suele haber fitoplancton y algas mucho más lentas, digamos que algas más grandes que se demoran más tiempo en su tiempo de renovación. Y en un pinar también hay un estrato herbáceo, este estrato herbáceo que está acá, que se renueva mucho más rápido. Vamos entonces a mirar el siguiente parámetro, que es la eficiencia ecológica, que ya sería el último que tendríamos, el último parámetro por mirar. Entonces, ¿qué es la eficiencia ecológica o qué hace esta eficiencia? Entonces ella mide el rendimiento energético de un nivel trófico o un ecosistema completo. La fórmula para la eficiencia ecológica es esta que tenemos acá. Entonces, eficiencia ecológica igual a producción neta sobre producción bruta por 100. Indica cuánta energía entra, se pierde o se acumula en cada nivel trófico o en un ecosistema completo. Y se calcula, pues como ya les dije, mediante un cociente entre entradas y salidas. Entonces la eficiencia ecológica en los autótrofos la podemos medir como la energía asimilada, ¿cierto? Es decir, la energía que ingresa al ecosistema, la energía que se utiliza, que aprovechan las plantas, energía asimilada, sobre la energía incidente, es decir, la energía que llega al ecosistema. Pero recuerden que cuando miramos esto, cuando miramos que la energía que llegaba a la superficie de las plantas, no toda esa energía la absorbían las plantas. Una era la cantidad que llegaba, ¿cierto? Que era la energía incidente, y otra era la energía asimilada, la energía que tomaban las plantas. Esto multiplicado por 100. Entonces, esta eficiencia ecológica, cuando la medimos desde este punto de vista de la energía que toman las plantas, que son las que asimilan las plantas de la que viene del sol, alcanza valores del 1 al 2%, que era lo que ya habíamos hablado. Cuando ya miramos entonces la eficiencia ecológica desde
la producción neta, ¿cierto? Sobre la producción bruta por 100. Es decir, esto de acá, el aumento de biomasa, ¿cierto? De las plantas en una unidad de tiempo determinada. Y la parte de acá arriba, ese aumento de biomasa por unidad de tiempo, pero quitando los gastos respiratorios, ¿cierto? Entonces, la asimilada, ¿cierto? La energía asimilada neta del ecosistema sobre pues la energía asimilada bruta del ecosistema sin quitarle, sin haberle quitado los gastos respiratorios. Entonces, este tipo de energía de eficiencia ecológica en el fitoplancton va del 10 al 40%. Y ya en el resto, ya en las plantas, entonces está en alrededor del 50%. Cuando hablamos de heterótrofos, entonces, esta fórmula se explica de la siguiente forma. La producción neta, ¿cierto? Sería el aumento de peso de los heterótrofos. Y la producción bruta sería la producción bruta proveniente del nivel anterior, es decir, el alimento que ingieren esos heterótrofos. Para poder mirar cuál es la eficiencia, es decir, de lo que ellos se alimentan, de lo que comen, cuánto aumentan en peso, multiplicado por 100. Esto nos sirve, por ejemplo, para calcular la eficiencia en un lago, ¿cierto? La cantidad de alimento, la cantidad de, sí, pues de alimento, de purina que se le está agregando a unos peces en un lago y el aumento en peso que yo obtengo con ese alimento que yo estoy aportándoles o que estoy aumentando, que estoy dándoles a los animales. La eficiencia ecológica, entonces, si lo hablamos desde los ecosistemas que han intervenido los hombres, ciertos ecosistemas con intervención antrópica, es decir, ecosistemas explotados, también se puede calcular. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es valorar las entradas y salidas del sistema, es decir, los insumos, los combustibles, el combustible para maquinaria, las semillas, la administración, vacunación. Entonces, estos serían salidas. Y pues al final yo voy a obtener haciendo un cálculo de cuánto es lo que yo he metido pues en el cultivo, en la semilla, en los agroinsumos, en todo esto, en la mano de obra, y luego después cuando salga la cosecha, cuando venda esa cosecha, entonces mirar, restar la venta, hacer la operación de la producción, ¿cierto? Sobre pues todo lo que yo le invertí multiplicado por 100 para saber cuál fue la eficiencia de mi cultivo. En cuanto a la eficiencia ecológica, esa eficiencia se mejora cuando yo quito niveles tróficos. Entonces, por ejemplo, si comparamos estos dos gráficos que tenemos acá, tenemos un mismo campo de cultivo, pero cuando en ese campo de cultivo contamos este eslabón, es decir, se alimentan las vacas con gramíneas, suponiendo maíz, ¿cierto? Y luego los humanos se alimentan de la carne de vaca, eso alcanza para alimentar a muchos menos humanos que si fuera directamente lo que se produce del campo de cultivo llegue hasta los humanos, entonces se pueden alimentar una mayor cantidad de humanos. Por lo tanto, esa eficiencia ecológica aumenta acortando las cadenas tróficas. Entonces, muchachos, pues esto era la temática que faltaba. Les dije que era muy poco. Entonces, pues ahí les queda la información para que la miren y por favor para que desarrollen las actividades que se les colocó.